Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacional NextMind desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este importante evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También presentarles nuestro programa de la red Alumni con 6 portafolios: Nexus AI, Confuturo, InnoLab, Synapsis, Quizmaster y nuestro evento de hoy, NextMind. Comentarles también que al finalizar tendremos una sección de ronda de preguntas que durante la ponencia pueden dejarlas en el chat privado y finalmente nuestro querido doctor Max Sequeira responderá a todas sus dudas. Ahora quiero presentar un poco de la carrera profesional de nuestro querido panelista, doctor Max Sequeira. Doctor Max Sequeira Cascante, doctor en Mercadeo y Publicidad y máster en Administración de Negocios. Es conferencista internacional, consultor y capacitador en gestión empresarial para reconocidas organizaciones como Senfocar, ABBQ, Consultores y la Cámara de Servicios. Ha sido coordinador de la especialidad de Marketing Digital en la Universidad Juan Pablo II y profesor en la Universidad Fidelitas. Además, fue CEO y fundador de Kaizen, una empresa especializada en capacitación y consultoría empresarial. Actualmente dirige y conduce el espacio de transmisión en línea Tips Empresariales Hablemos de Negocios, donde comparte su experiencia y conocimiento con profesionales y emprendedores. Y como dato curioso, es actor de doblaje en el estudio FNXB Dog Studio. A continuación, tenemos el agrado de presentar la conferencia del Dr. Max Sequeira Cascante con su tema Gobernanza de la IA en empresas latinoamericanas, retos éticos, sociales y estratégicos. Adelante, doctor, la pantalla es toda suya. Muchas gracias, licenciada Matos, y muchas gracias al personal docente, administrativo, académico de la UICS de México, y también muchas gracias a la comunidad estudiantil con la cual estoy compartiendo acá, pero también mis saludos y mis respetos a toda la comunidad latinoamericana. Hermanos, hermanas latinoamericanos, es un placer estar acá con ustedes. Y desde San José, Costa Rica, les decimos no solo pura vida, sino que muchas gracias por este espacio y por este momento y que es un placer generar este tipo de acercamientos para poder no solo dar una ponencia, sino llevar un mensaje que nos dé a todos no solo una reflexión, sino el camino y los pasos a seguir sobre lo que está dándose, lo que estará por venir y que sea esa parte de ese momento de oportunidad. Y como lo decían acá, me presento nuevo, Max Sequeira Cascante, para servirle a ustedes, bella y hermosa comunidad. Y en esta tarde les dejo este mensaje, sino que también esta reflexión que nos lleva a nosotros a pensar seriamente sobre lo que implica hoy la gobernanza de la IA, la inteligencia artificial en empresas latinoamericanas, retos éticos, sociales y estratégicos, porque sobre toda esta situación han girado una serie de aristas bastante fuertes, tanto a favor como en contra, y es comprensible, porque nosotros los seres humanos tenemos siempre esa inquietud, esa necesidad de indagar, de cuestionarnos si lo que sucede será beneficioso para nosotros en la sociedad, si tendrá ciertas aristas. Y antes de empezar hoy les quiero dejar una frase que digo yo, que no solo como una frase, sino de esas cápsulas de motivación que me encanta para empezar no solo las conferencias, sino que es un pensamiento, una reflexión que me gusta darles constantemente y que hoy se las preparé con todo gusto y con todo entusiasmo. Un modelo innovador que incluya la gobernanza de la inteligencia artificial no es solo una cuestión tecnológica, sino la oportunidad de redefinir el futuro de América Latina con justicia,
innovación, humanidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no solo lo veamos como un tema que lo tenemos acá en la sociedad, sino cómo canalizarlo como un modelo que también venga a generar equidad, justicia, oportunidades de crecimiento, pero también ante todo no perder la identidad que nosotros tenemos como seres humanos y como entes que somos de socialización, entes que somos de propiamente interacción. Entonces, además de esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué está pasando en estos momentos? Y nosotros venimos experimentando una serie de macrocambios que nos han llevado a cuestionarnos en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Sobre aspectos que han sido trascendentales de transformación disruptiva y que nos están haciendo no solo reflexionar, sino visualizar qué está sucediendo en estos momentos y a raíz de un fenómeno social y mundial como lo fue la pandemia COVID-19, nos lleva a pensar que no solo es ver el rezago que puede haber en América Latina, de acuerdo a datos como estos informes de la Comisión de América Latina y el Caribe, la CEPAL, sino entender que a pesar de que se hable de millones de dólares, todo lo que es la parte de la inversión en inteligencia artificial, entender cómo esto puede ser una oportunidad, un puente de desarrollo para poder canalizar entre los países aspectos muy importantes. Ustedes verán acá que con respecto a la mayoría de economías avanzadas, se habla que el gasto en inteligencia artificial asciende a 2.6 mil millones de dólares en el 2023, de acuerdo a estimaciones del índice de desarrollo. Pero también tenemos que hablar de un 1.56% de la demanda mundial, lo que representa ese 6.3% del PIB a nivel global. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que América Latina invierte en A muy por debajo de lo que correspondería. Entonces, esto nos lleva también a pensar cómo poder redefinir nuevos espacios, nuevas fronteras, entender qué tipo de marcos legales podemos plantear. Entonces, hablamos de que, de acuerdo con el gráfico que van a observar a continuación, América Latina se habla que se encuentra en niveles cercanos al gasto registrado en Medio Oriente y en África. Si se analiza la reciente tendencia, también lo que es preocupante de reflexión y para analizar que se ha introducido importante variación del gasto ya en el mundo, especialmente en zonas como la zona Asia-Pacífico, esencialmente China, y ya sabemos qué está sucediendo con un país como China, igual Estados Unidos, pero con nuestra realidad latinoamericana pasan detalles muy interesantes y la gráfica que presentamos, ven ustedes, por ejemplo, estimada audiencia, la inversión que se está haciendo en inteligencia artificial en millones de dólares. Se habla de que el primer país del mundo es Estados Unidos. Ven la inversión que están haciendo acá, mientras que después sigue Asia-Pacífico, luego el continente europeo y ya lo que es América Latina queda en una tendencia en último lugar, porque ha sido muy fuerte, digamos, lo que ha venido a generar la pandemia COVID-19 hasta que nos ha obligado a reinventar no solo el mercado, sino a reinventar la industria, a generar nuevas situaciones y que ahora tenemos que estar anuentes también en cuanto a lo que es el estado actual de la inteligencia en América Latina. Ven, por ejemplo, la evolución del gasto del 2023, que son datos que se encuentran acá, que hablamos de 2.612 millones de dólares en relación tal vez al 2019 y que vemos que las regiones que han evolucionado en esto han sido Asia, Pacífico, Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender que estas son economías de alto desarrollo, economías donde cuentan con recursos de industrialización y que también cuentan con planes en donde se ha definido claramente las rutas a seguir con respecto a la transformación del mercado, de la industria y lo que es el desarrollo, en este caso, educativo. Entonces, vemos también por ejemplo, a nivel de países, los que registran mayores gastos, presentamos casos como Brasil y México y tenemos que entender que son dos regiones no solo altamente extensas, sino que tienen recursos bastante fuertes sobre lo que ha sido el tema de inversión. Y también se habla, por ejemplo, ya de Chile, Argentina, además el resto de América Latina lo colocan en un tercer lugar. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que esto ha sido un fenómeno que llegó de forma rápida, disruptiva, y esto nos ha hecho pensar en cómo revertir la situación de mercado a nivel de industria, a nivel de servicios, a nivel de salud, a nivel de educación. Nos lleva también a analizar cómo aspectos importantes en la región nos obligan a ver las nuevas rutas que deberíamos de tomar y qué está pasando con situaciones como el rezago, además de que también qué tanta inversión se destina a nivel económico para IA y qué preparación se le está dando a la sociedad de cada país latinoamericano en cuanto a materia de capacitación, porque ya no podemos pensar en la tradicionalidad del trabajo, sino ahora en lo que es el complemento de la evolución
que nos está llevando a entender los nuevos estados en los que se está hablando de lo que es la transición hacia puestos de trabajo. Y notarán ustedes que aquí vemos, por ejemplo, una gráfica de gastos de IA en el 2023 ponderado y por población. Y ven ustedes datos de países como Chile, como Uruguay, Brasil, México, que los destaco acá de una forma muy vehemente. Igual ven ustedes, por ejemplo, como porcentaje por habitante y como porcentaje del PIB, en este caso, para que tomen nota, en Brasil y Chile, la inversión que están destinando. Entonces observen que se está dando un fenómeno muy fuerte en esto porque ya se está considerando como parte de un estilo de vida y de nuevas situaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que fenómenos como el Machine Learning, el Deep Learning, el Big Data, la realidad aumentada y la realidad virtual, además de las impresiones 3D, la computación en la nube, el marketing digital y el e-commerce, apenas son una parte de esos fenómenos que nos están haciendo cambiar la parte económica de mercado, la parte competitividad y la parte desarrollo, y nos obligan a pensar en nuevas situaciones para las cuales tenemos que estar preparados, preparadas, y ante todo también el tipo de redefinición de lo que son los puestos de trabajo, de lo que es la empresa tradicional, de lo que implica la parte de servicios, pero también tenemos que analizar y tomar en cuenta que vienen las tecnologías innovadoras digitales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ahora el comercio electrónico, conocido como e-commerce, se nos ha vuelto transfronterizo y que se están aprovechando tecnologías digitales para conectar a las empresas con el mundo y ver las transacciones de una forma más eficiente, más rápida, más segura. Nos lleva a pensar en cómo también hay sectores como las pequeñas y medianas empresas que tienen que estar al tanto de estas situaciones y lo que es la persona que está en la etapa de emprendimiento, cómo poder incluirse en esta carretera, porque vean los aspectos, estimada comunidad, que me están escuchando en estos momentos, que tenemos que tomar en cuenta para una pyme. La inteligencia artificial, la Big Data, que son los megadatos, el blockchain en materia, hablamos financiera, los robots, que ahora ya es una realidad, ya lo tenemos en nuestros países, la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad virtual, el cloud o la computación en la nube, el e-commerce, el marketing digital, pero ahora hay un fenómeno que yo sé que muchos de ustedes se han cuestionado y se han preguntado, y el sistema protección al usuario. Entonces también ya se habla de ciberseguridad. Y esto nos lleva a pensar en cómo las tecnologías innovadoras están diversificándose hacia diferentes sectores. Las fuentes de valor y específicas para las empresas, para los negocios, en cuanto al desarrollo, solución de cómo incorporarlas y luego también no solo hablemos de que el potencial de las tecnologías no es común en todas las actividades, sino que cada sector ha tenido que irlo incorporando paulatinamente, otros han tenido que incorporarlo de forma muy inmediata. Y vean en la gráfica que ustedes observan qué ha pasado, por ejemplo, con el sector de las pymes, que han tenido que ver aspectos como lo que es, más allá de la parte de la inteligencia artificial, entender las oportunidades que se pueden identificar, los objetivos que hay que plantearse a la hora de visualizar lo que son sus costos de producción, todo lo que es su servicio al cliente, la participación de mercado, qué tecnologías pueden implementar en las empresas que sean o a un bajo costo o algunas gratuitas, como se está dando el caso, la implementación y capacitación del personal en este proceso, además de que la implementación conlleva a cómo monitorear el progreso y realizar los ajustes de acuerdo a cada modelo de negocio, porque tenemos que entender que cada realidad de cada país de Latinoamérica es totalmente diferente. No podemos hablarlo como un estándar, sino que hay que entender qué sectores son los más vulnerables, qué sectores son los más fuertes y cómo pensar en redefinición de planes a nivel gubernamental, a nivel privado, a nivel público, que generen lo que sería en este caso el crecimiento sostenible y ver cómo también, además de eso, se convierta en parte de un estilo de vida y no verlo de una forma tal vez un poco, dice uno, con asombro. Entonces, esto implica una reconfiguración de toda la cadena productiva en las organizaciones, los nuevos eslabones, los nuevos servicios, el desarrollo entre habilidades. Entonces, verán ustedes también qué está sucediendo, observarán en casos sectoriales de alto potencial para la región latinoamericana la adopción de posibles tecnologías innovadoras, la transformación de la cadena de valor, que hay que tomar en cuenta en este caso, por ejemplo, tres sectores estratégicos de acuerdo a lo que dice la CEPAL, que es la agricultura,
la manufactura y el comercio. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La analítica avanzada y la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica avanzada, los servicios en la nube y plataforma, la cadena de bloques o blockchain, la navegación autónoma, la impresión 3D y la realidad virtual. ¿Y por qué tal vez se hace énfasis en esto? Porque son tres áreas importantes que definen parte de las columnas o pilares de desarrollo que todo país cuenta. Y no, en mi caso no hablo de desplazar empleos, sino cómo poder hablar de una reinvención dando una sostenibilidad y una equidad hacia las personas que puedan tener capacitación, puedan tener acercamiento hacia la mejora de sus puestos de trabajo. Entonces, ¿qué nos da esto? Que la IA puede aprender y mejorar su capacidad para realizar tareas específicas a través de datos, a través de ejemplos, que puede razonar, tomar decisiones basadas en datos y algoritmos, que la IA puede percibir y comprender el mundo a través de sensores y tecnologías por computadora, el lenguaje natural, ya eso es una realidad que tenemos. Pero sigo contando, siempre la parte humana va a ser importante y tiene que ser ese complemento para esta situación, lo que nos lleva a pensar a nivel de nuevas situaciones y entornos, cómo mejorar el rendimiento con datos, con información, cómo automatizar tareas repetitivas, reduciendo tal vez un poco, digamos, la necesidad de intervención, pero insisto, cómo complementarlo más bien con la intervención humana y luego la escalabilidad, manejar grandes cantidades de datos y procesos en tiempo real, lo que nos lleva también a interactuar con los seres humanos de diversas formas, a través de chatbots, asistentes virtuales, robots, operar de forma autónoma en ciertas situaciones para ver tareas en donde tal vez no hablo de dejar la intervención humana, sino de tomar decisiones inmediatas en donde sean características propias de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué conclusiones se está llegando con las empresas? Que ahora se ha vuelto una parte muy importante del análisis de datos y no es de extrañar que en las instituciones de educación superior ya se hable de carreras como la Big Data, ya se hable de carreras como la ciencia de los datos, ya se hable de carreras como la automatización, se hable de carreras como el e-commerce, el marketing digital, se hable de automatización de procesos, se hable de asistencia virtual en las áreas de servicio al usuario, la optimización de la cadena de suministros ya se tome como una referencia en materia de análisis de datos, en materia de proceso, y la personalización del marketing que ya hoy nosotros la tenemos. Si ustedes ven que las grandes plataformas empresariales están actuando con modelos de machine learning, entonces no se extrañen porque a nuestros correos electrónicos, a nuestros dispositivos móviles nos llegan ciertas sugerencias o cierto tipo de por decirlo así, ofertas de bienes y servicios. Entonces, ¿qué vemos ahora hoy con la ciencia de los datos? Que ahora la IA puede analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y con esto se pueden crear, diseñar, hasta construir patrones, tendencias y oportunidades de negocio. No solo hablemos a nivel de personas, sino hablemos a nivel de empresas, a nivel de sectores, a nivel de industrias, lo que facilita una toma de decisiones más informada, más rápida. Hablamos de lo que es la parte de la facturación, el servicio al cliente, la eficiencia, la reducción de costos, pero también cómo en áreas como servicio al cliente ya se están haciendo una realidad los chatbots, los asistentes virtuales, que el objetivo es, de acuerdo a cada perfil de persona, cómo atender de acuerdo a las características que presenta sobre lo que las preguntas, problemas comunes y la atención directa en cuanto a consultas, en cuanto a sugerencias, incluso la personalización. Pero también vemos la parte de empresa, la optimización de las cadenas de suministro, cómo nos puede ayudar a predecir la posible demanda, la posible oferta de producción, además de la reutilización de recursos, que aquí sí digo puede ser un complemento muy interesante para temas como la economía circular en cuanto a la optimización de rutas de envío. Y no me extraño, no me debe extrañar que aquí en la conferencia haya algún ingeniero industrial y que maneje esto muy bien y sepan que esos detalles con la IA ya se están visualizando, además de la personalización del marketing, cómo la personalización de datos me puede servir para armar esquemas que voy a decir algo, ya en la inteligencia artificial se está aplicando un modelo que se llama el buyer persona. Sé que muchos de ustedes lo conocen, que estamos hablando la persona compradora, que es armar patrones y perfiles de clientes que sean potenciales compradores de las empresas de acuerdo a las características psicográficas básicas de consumo y de compra. Y se toma en cuenta también gustos e intereses, estilo de vida, lo que permite personalizar no solo las ofertas, sino crear experiencias de cliente, experiencia persona, que me permite a mí conectar de forma perceptiva, emocional, sentimental,
con los productos y servicios. Y eso es lo que se llama la personalización del branding o personalización de marca. Verán ustedes, aquí son muchas las que hay, pero vemos el sistema digital o el ecosistema digital de soluciones de IA para empresas del 2022. Entonces, ustedes ven que hay, por ejemplo, programas para ventas, para el marketing B2B, que es empresa a empresa, el business a business, el marketing B2C, el business to consumer, que empresa a consumidor, el customer experience, que es de clientes, el de capital humano, en la parte legal, hasta en la parte estratégica para partnership o socios, en la finance o en la security, que hablamos de ciberseguridad. Entonces, miren que esto es apenas una pequeña parte del iceberg para entender qué está pasando, porque ahora sí estamos totalmente casi que en un metaverso. Entonces, se está utilizando en varias industrias, sectores, en donde se habla de reajuste de acuerdo a los modelos de negocio, en donde se habla de lo que es la personalización, lo que es la parte también tendencias, patrones por seguir. Y miren, por ejemplo, por sector del 2021, que se decía en este caso, para que ustedes lo tomen en cuenta, que hasta la industria de la educación en la que estamos en estos momentos está siendo parte de ese detalle. Incluso la parte gobierno, la parte, podemos hablar de seguros, la parte, por ejemplo, agrícola, transporte, porque vean que Uber, yo sé que algunos de ustedes habrán consumido Uber, Uber ya es una realidad de lo que es la inteligencia artificial. Si nos ponemos a hablar de Netflix, Netflix ya es una realidad. Amazon Prime, y que son plataformas, en este caso, bueno, servicios de entretenimiento streaming, pero si observamos también, vean que redes sociales como Facebook están tomando esto muy en serio a la hora de armar y construir los famosos algoritmos. Y ahora hay un tema que yo sé que ha generado polémica, que es el famoso ChatGPT, que ha venido también a cambiar esa parte, igual que DeepSeek y QWen, que ya son plataformas propias directas en donde lo hacemos por prompts, que eso es todo un tema. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ya hacia lo que son sectores como las pymes, ya se habla de productos inteligentes, se habla de sistemas eficientes que hay que reinventar, experiencia cliente, personalización de ofertas, experiencia de usuario, que son 5 pilares que ya se toman en cuenta para que una pyme empiece a repensar la redirección del negocio. Y también tenemos que hablar de que ¿qué ganamos con la IA? Entonces, poder generar no solo experiencia de usuario, sino que gracias a esa experiencia de usuario crear productos más inteligentes, más eficientes, se habla. En la parte financiera, ya nosotros somos parte de la fintech y cuántos de ustedes no hacen transferencias electrónicas o cuántos de ustedes no tienen apps de sus respectivos bancos en Latinoamérica para generar transacciones directas sin necesidad de ir a hacer fila a un centro físico o cuántos de ustedes accesarán estados de cuenta digitales donde ven ustedes los movimientos de dinero o la llegada de promoción de productos financieros. El sector salud ya es otra industria que está aprovechándose en eso porque hablemos de lo que son las prótesis humanas para reemplazar posibles partes afectadas del cuerpo, incluso softwares que ya se están dedicando a la precisión del diagnóstico de lo que son los pacientes en cuanto a tratamientos personalizados. Incluso hasta la parte manufactura, vean hoy en día cómo hasta los costos y la calidad del producto se están tomando en cuenta cuando se habla de personalización de ofertas, optimización. Entonces, parte de las industrias que han tenido que tomar, y más con la pandemia, esta situación, ven ustedes que modelos como Amazon, modelos como Alibaba, AliExpress en e-commerce han tenido que variar de la tienda tradicional al concepto que nosotros llamamos las dark store, que son las famosas tiendas oscuras. Entonces, observarán ustedes también que se busca, en caso de una pequeña y mediana empresa, tratar de mejorar un poco su eficacia, su eficiencia, poder generar modelos de encadenamiento, que sería lo más idóneo en los países, incluso la industria del transporte, vean como también a nivel de eficiencia y seguridad ha tenido que tomar mano, que no solo Uber, ahora hablan de Didi, ahora hablan de InDrive, que son otras plataformas que encuentran por ahí, y vean a nivel de servicios de comida rápida, lo que se decía, Delivery, el famoso Delivery, el servicio express, ustedes ven que Uber, Rápidos, InDrive, han tomado nota en ese detalle también y que muchos de ustedes tienen estas aplicaciones o grandes industrias hoy como McDonald's, BK generan aplicaciones para lo que es la promoción de oferta de bienes y servicios. Y también, ¿qué pasó? Esto ha sido parte de los desafíos que una pyme tiene que empezar a entender para poder llegar a dar esa transición e incluso cómo funciona gracias a la IA de una forma un poquito más cercana a lo que se desean proyecciones de modelos de negocio y también lo que es la implementación. Y además de esto, la Big Data, que era lo que yo les decía, la ciencia de los datos, que ahora se está utilizando mucho para ordenar, para clasificar y para manejar de una manera fuerte
lo que son las técnicas estadísticas, las técnicas matemáticas. Entonces, tenemos que hablar de la identificación de patrones y tendencias, la extracción de información valiosa, lo que dice uno minería de datos, la predicción de eventos futuros en mercados que ahora, hoy, nosotros somos testigos de que los mercados ya no son estables, no son mercados tradicionales donde se habla de una industria que oferta bienes y servicios de una manera tradicional, sino hoy hablamos de mercados altamente dinámicos, competitivos, cambiantes y que, como insisto, fenómenos como el COVID-19 obligaron a reinventar la industria a través de los datos y la automatización de procesos, lo que nos lleva a pensar en entender mejor el comportamiento de los clientes, los mercados, los procesos. Ahí juega un papel muy importante el marketing de proximidad y la neurociencia a través del neuromarketing, la neurofinanza, la neuroadministración. Y podemos hablar también de los recursos empresariales para la optimización de costos, la maximización de recursos y lo que es tiempos y movimientos, y nos lleva también a poder predecir eventos futuros, que es para tomar decisiones informadas. De hecho, lo que voy a mencionar no viene acá en el tema, pero ahora se volvió parte de eso, la gobernanza de datos para la toma de decisiones. Y es muy importante porque gracias a eso, con la IA y la gobernanza de datos, podemos ayudar a predecir el comportamiento no solo del cliente, sino que también el comportamiento de eventos en el mercado o prevenir situaciones que nos ayuden a tener planes de contingencia y poder también facilitar la comprensión de lo que son patrones y tendencias. Pueden ser conductuales, pueden ser de naturaleza, pueden ser económicas, lo que nos da también a nosotros la facilidad con el software especializado poder procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente. Entonces, ¿qué ganamos con el Big Data? Datos, orden, organización, visualización, y nos lleva a entender que los datos para qué sirven, para la toma de decisiones informadas, basada en datos concretos, evitamos la especulación, nos permite llegar a decisiones más acertadas, a reducir el riesgo del error, aunque el riesgo siempre va a existir, cómo las empresas pueden obtener información y a partir de ahí generar nuevos procesos empresariales, además de que también con la segmentación de clientes podemos variar en cuanto a comportamientos, preferencia, la personalización de productos y servicios, las ineficiencias en procesos empresariales y cómo remejorarlos en el ahorro de costos e incluso nuevas oportunidades de negocio a partir de patrones y tendencias y lo que implica la toma de decisiones estratégicas. Además de que con esto también veamos la parte interesante de esto, la posible detección de fraudes para procesos empresariales, ayudar a reducir el riesgo de pérdidas económicas, mejorar la experiencia del cliente, poder ofrecerle una información personalizada, precisa, que ayude a identificar posibles nuevas necesidades. Entonces, ¿qué retos hay, digamos, para una pyme? Que es cierto que existe el Big Data, pero ¿cómo saber tener sistemas que puedan detectar riesgos, fraudes, personalizar productos, entender el comportamiento de los clientes, segmentación, servicios personalizados, poder entender también la parte de la industria, cómo analizar un comportamiento de industria? Y es lo que yo decía que ahora tenemos que pensar en la nueva reinvención, porque también esto nos obliga a ir más allá de la calidad de los productos y la optimización de infraestructura de red, la calidad del servicio, el comportamiento, pero más allá de eso, ¿qué está pasando? Estos son los perfiles de recursos humanos que se piden para el análisis de datos. Entonces ya tenemos que hablar de que hay que tener habilidades como la matemática, la programación, la estadística, herramientas como el SQL, el Python, el R Cloud. No se extrañen por eso, porque algunas páginas académicas que ustedes tal vez han llevado algunas capacitaciones ahora piden este tipo de cosas y ofrecen estos cursos en línea. Para un ingeniero de datos, ¿qué pasa? Tomar en cuenta la programación, el Big Data y Cloud a través del SQL, el Python, la computación distribuida y Cloud. Y un analista que le añade valor comercial a la recolección de datos tiene que tomar en cuenta la comunicación, el conocimiento empresarial y tener también SQL, Power BI, el tablet, el Excel y el Cloud. Entonces observen que ahora también las profesiones como el analista de datos, el ingeniero de datos o el científico están siendo muy importantes. Ahora, yo sé que esta es una parte muy delicada. Muchos se preguntarán, regulación o dependencia tecnológica. Y yo sé que la preocupación que muchos hemos tenido con respecto al tratamiento de la información de las empresas, al tratamiento del manejo de los usuarios, al tratamiento de las acciones estratégicas que una empresa toma en cuanto a lo que son decisiones de mercado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ya, de acuerdo a Luminate, reconocida organización especializada en estudios sociales, Argentina, Brasil, Colombia y México
se hizo toda una encuesta en donde se habla del 55% de las personas apoyan que la IA sea regulada. La proporción aumenta hasta el 65%, que algunos dicen declarar tener buen conocimiento han usado estas herramientas. Y se habla que en la región más desigual del mundo, el 37% de la ciudadanía coincide en que la IA podría aumentar las desigualdades en sus países. Entonces, nos encontramos aristas que son muy importantes hasta dónde la IA puede aumentar desigualdades, ser inequitativa o cuánto un gobierno puede destinar recursos para no solo evitar la desigualdad, sino gestionar también lo que es la protección, en este caso del usuario, la protección de personas, la protección de la información y ante todo evitar lo que es la fuga de información, lo que nos lleva también a considerar otros detalles como lo que son las regulaciones y que ya hay países que están tomando conciencia de esto acá en el continente sobre lo que es las regulaciones. Un caso como el de Brasil, cuando el Senado da luz verde al proyecto de ley para establecer normas para la gobernanza de la IA, se ha tomado en cuenta o incluso basados en la ley de la Unión Europea, que también ellos tienen su sistema para categorizar riesgos, prohibir, por ejemplo, aquellas acciones que impliquen la afectación a usuarios. Entonces, vean qué fuerte, porque ya se habla que también tiene que haber protección de datos y cuidado de la información. Y que aquí les vuelvo a poner otra situación acá de consideración que es que de acuerdo al ILIAD o Índice Latinoamericano IA, que este lo elabora la CEPAL, Chile, Brasil y Uruguay son los países que no solo han avanzado en implementación de tecnologías basadas en IA, sino que también han orientado estrategias hacia la consolidación de estas en sectores de la parte económica y social y además de que lo que indica las Naciones Unidas cuentan con un entorno favorable para potenciar la investigación, el desarrollo, porque a eso quiero llegar. Entendamos que esto lo veamos como un puente para poder potenciar aspectos como la innovación, el desarrollo, el surgimiento de grandes invenciones, patentes, mejorar la ventaja competitiva y países como Argentina, en este caso, Colombia y México le siguen, pero en una categoría inferior. También, de acuerdo a este informe, se ha señalado, ¿verdad?, que hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que es el desafío en materia de participación equitativa, la implementación de políticas de género, que también es muy importante, la participación y equidad de género en cuanto a lo que es la inclusión laboral, la inteligencia artificial, lo que es la mejora de infraestructura, la retención de talento humano, la capacitación. Entonces, observen esta gráfica que se hace entre América Latina y el Caribe, lo observarán ustedes por acá, y verán que empresas que llevan a cabo actividades de IA a septiembre del 2024 por el tamaño. Vean que están clasificadas desde las micro hasta las grandes empresas. Entonces, países como Brasil, países como México, pero tenemos que entender que son extensiones muy grandes, han desarrollado muy fuertemente este detalle. Por ejemplo, el caso mío, bueno, Costa Rica apenas está empezando a ver ya esto como un tema de consideración bastante fuerte y que se ha entrado en capacitación a diferentes sectores, que ahora previamente yo hablaré sobre ese detalle, pero miren ya cómo ya América Latina está tomando en cuenta esto y también cuáles son las recomendaciones que un servidor da, y esto está basado en el marco de la UNESCO, si lo digo abiertamente, esto lo saqué del marco de lo extraje, perdón, del marco de la UNESCO, que habla sobre lo que es la ética y la información de la IA. Entonces se habla de que tiene que haber siempre marcos universales de valores, principios y acciones para orientar a los estados a formular leyes, políticas e instrumentos relativos a la IA, orientar a las acciones de las personas, los grupos, las comunidades, las instituciones para proteger su incorporación a la ética en todas las etapas de su ciclo de vida y con los sistemas de IA, proteger, promover, respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad humana y fomentar el diálogo multidisciplinario, pluralista entre múltiples partes interesadas y el acceso equitativo a los avances y los conocimientos en el ámbito de la IA. Entonces, también vean qué fuerte esto porque se habla de que tenemos que tomar en cuenta que está también la brecha de género en la participación en tecnología y estos son informes que se han obtenido también de entes como el Banco Mundial. Entonces, la importancia también de la inclusión de las mujeres en la sociedad para evitar este tema de los sesgos, la discriminación en los algoritmos, en los modelos de IA, evitar la reproducción de patrones de discriminación, lo que nos lleva también a pensar en que de acuerdo a lo que decía la ONU, con el estudio que se hace sobre la parte de género, solo una de cada 5 personas que se desempeñan en el campo de la IA son mujeres y esto nos lleva también a pensar la importancia de incluir ese detalle a considerar, además de que también promover la igualdad de representación
al acceso académico y laboral de las mujeres al lado de los varones en el campo científico. Entonces ya se habla incluso de incluir el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia como fechas de celebración sobre este detalle. Y por eso no se extrañen cómo las instituciones de educación superior y las empresas ya están exigiendo que también dentro de ella hay que incluir el modelo llamado STEAM. En algunos casos le dirán STEM a nivel de educación, carreras STEAM, que incluyen el concepto del desarrollo en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Y esto lleva a repensar los perfiles de salida a nivel profesional. Por lo tanto, no debemos dejar de lado la importancia que representa también, no solo digo yo, la igualdad en cuanto a materia de género, sino la equitatividad y el progreso del ser humano, que no sea ese elemento aislado de lo que representa la IA, sino que represente ese elemento adjunto y de crecimiento que nos ayude no solo a generar aportes, sino que ambos complementos vayan de la mano y puedan generar no solo puestos de trabajo accesibles y equitativos, sino que se dé el acceso a lo que es el manejo de las habilidades tecnológicas. Y aquí podemos hablar que, por ejemplo, también el BIT ha hecho estudios importantes sobre la participación laboral y ellos argumentan también en estos estudios que se presenta una de las brechas más amplias del mundo en Latinoamérica. Entonces, vean qué importante esto porque las mujeres tienden a tener empleo de baja remuneración. En consecuencia, de acuerdo al BID, las mujeres ganan entre un 5 y un 30% menos que los hombres teniendo el mismo nivel educativo. Entonces, observen que también vienen cosas muy fuertes que hay que considerar. Y aquí quiero hacer un paréntesis para destacar que la IA no solo es de la parte masculina. Aquí han habido mujeres pioneras a nivel internacional que se les debe el desarrollo de la IA. Y miren ustedes lo que les voy a mostrar a continuación. Esto viene desde el siglo XIX y les presento a Ada Lovelace, reconocida como la condesa de Lovelace. Ella estuvo a la par de un gran mecánico como lo es Charles Babbage, que con él ya se hablaba y ella hablaban de la máquina analítica ya por el siglo XIX. Entonces, ella es reconocida por la contribución al desarrollo de la computadora mecánica de Charles Babbage, conocida como la máquina analítica, y fue comprender las aplicaciones que tenía esta máquina más allá del cálculo. Es la primera en escribir y publicar un algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, convirtiéndose en la primera programadora de ordenadores reconocida. Su trabajo sienta las bases de lo que es el desarrollo de la informática. Destacamos a Tera Lyons, que está actualmente, la conocen ustedes y está con nosotros en el presente, que ella es una persona que se ha enfocado a nivel social, a trabajar sectores diversos en la sociedad y que viene de importantes universidades como Harvard, en donde hablan de la implementación de la tecnología de la IA por parte de gobiernos y empresas que estén alineadas con el bienestar a largo plazo de la sociedad, ¿verdad? Entonces a ella se le reconoce no solo su manejo del machine learning, sino que también ella se le reconoce lo que es la importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión de la fuerza laboral en la IA, tomando en cuenta la parte también femenina. Y está Cecilia Tang, que también ella tenía un tema muy interesante porque se ha dedicado a trabajar con diversos sectores para poder manejar lo que es la IA. Y ella es reconocida también por IA y Machine Learning y también ha buscado lo que es las políticas y la gobernanza de tecnologías emergentes, además de que a ella le tocó vivir lo que fue la parte de la inmigración en un momento dado de la historia que sufrió mucho ese detalle y cómo poder cambiar el mundo. Entonces, es de las personas que dicen, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y así ha sido. Las durezas de la vida la han hecho una mujer más fuerte. Les recomiendo ver la biografía de ella. La han acompañado, la han ayudado a enfrentarse a situaciones bastante peculiares y tiene empresas especializadas ya en IA. Frances sale Elizabeth Allen, que también ella nacía en Perú, Nueva York. Además de ser destacada informática estadounidense, pionera en el campo de la optimización de compiladores. Entonces incluye también lo que es la computación paralela, además de ser la primera mujer en convertirse en la socia de IBM y recibe el prestigioso premio Turing, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo. Entonces ella ha impulsado el progreso de las mujeres en el campo de la tecnología, la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Y está también Roy Murphy, que es reconocida científica y roboticista estadounidense. Entonces con ella se habla de lo que es, en este caso, la robótica como parte del estilo de vida, manteniendo lo que es
la parte humana, pero ante todo la robótica para la prevención de desastres naturales. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque ella se ha dedicado a trabajar con IA en el uso de lo que es robótica, pero para la prevención de desastres naturales, ayudando a prevenir situaciones bastante fuertes con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué nuevas tendencias tenemos que tomar en cuenta? Entonces, con blockchain tenemos que hablar de la criptografía, los algoritmos de consenso, para que las transacciones sean seguras, que no puedan ser alteradas o falsificadas, que eso hemos sufrido mucho en estos momentos y no hay eh, una situación aislada, porque hoy nos encontramos que hasta en las mismas noticias, en los diarios, gente que ha sido estafada con sus cuentas electrónicas, que le han sacado el dinero. Entonces, por ahí se habla de lo que es la protección, la garantía, la seguridad, la transparencia en cuanto a lo que son transacciones. Luego, lo que es la parte también de, en este momento, la corrupción y el fraude, que hay leyes muy fuertes en cada país. Y también con el blockchain se permiten transacciones que se procesen de forma rápida y eficiente. ¿Para qué? Para poder dar en tiempo real no solo lo que es el dinero, ¿verdad? Sino que el origen de las transacciones, de dónde se gestionan, de dónde vienen y evitarse temas como estos detalles de lo que es a veces cuestiones como lavado de dinero, la parte de legitimación de capitales. Y también tomamos en cuenta el hardware. Ya hoy tenemos robots que se dedican a labores cotidianas en la casa. ¿Cuántos de ustedes no han comprado por Amazon ese famoso robotcito que se encarga de limpiar pisos en el hogar? Incluso tenemos sensores ya de humedad en las empresas para medir la cantidad de humedad en el aire. Los sensores de movimiento en las puertas. Ya hay empresas que en cada país se dedican a la ciberseguridad y a la parte electromecánica, electrónica, en donde con solo presentar la palma de la mano ya usted puede accesar a un departamento, desplazarse dentro de un inmueble o los sensores de luz que se utilizan para poder medir la monitorización del aire, la detección de objetos, el movimiento de personas, los sensores de presión para poder analizar lo que es, por ejemplo, en este caso, la salud humana, la presión arterial, lo que es la monitorización de lo que son los neumáticos, en el caso de los coches, la medición de la profundidad del agua y hasta los sensores de gas. Entonces, vean a lo que nosotros estamos llegando, que ustedes no desconocen esta realidad. Vean que ahora tenemos hasta robots que los utilizan en los restaurantes también como anfitriones para las áreas de servicio. La flexibilidad para realizar tareas, la precisión para poder gestionar lo que es la parte de procesos y también hasta en el ensamblado de piezas o partes dentro de las empresas. Entonces, observarán ustedes también que viene la otra parte, las impresiones 3D, y han venido a cambiar esto. ¿Cuántos de ustedes no han visto ahora el uso de las máquinas en 3D? Cuando se habla de la aditividad para procesos de fabricación tradicional, la creación de piezas personalizadas, lo que es en este caso la impresión de objetos que ustedes los pueden trasladar a la realidad, por ejemplo, el diseño complejo de ciertas piezas o cierto tipo de, podemos hablar de prótesis, y la reducción de costos en ciertos casos. Incluso hablemos de las impresiones de 3D en el área de la ingeniería civil, la ingeniería industrial, que eso también ya es una nueva realidad. Y en sostenibilidad, tenemos que tomar en cuenta que la IA no es solo una cuestión de producir bienes y servicios. Tenemos que tomar en cuenta que también hay que analizar temas como la economía circular y la sostenibilidad para evitar lo que es el desperdicio de productos a la tierra. Entonces, muy importante eso. Y también producir piezas en tiempo relativamente corto en comparación con los costos de fabricación tradicionales, además de lo que son los procesos en cuanto a la intervención humana. Así que por ahí también hay que ver ese detalle. Y está la ciberseguridad, que se los decía, que con la ciberseguridad podemos hablar de lo que es la protección de la información, la protección del acceso, las famosas llaves criptográficas, lo que es la parte de los sistemas y datos, la identidad de los usuarios también. ¿Cuántos de ustedes ahora no tienen pasaporte biométrico? Eso es parte ahora de las nuevas normas de ciberseguridad e inteligencia artificial cuando accesamos a los aeropuertos. El pasaporte biométrico que escanea nuestro rostro y ya con él se identifican datos básicos o esenciales. Igual ya las empresas en esto para ciertos departamentos de ciertas características sensibles utilizan esos detalles y hablemos también en la parte de la red, cuando se habla incluso de la digitalización de la huella o el monitoreo de posibles amenazas, vulnerabilidades en los sistemas o incluso lo que es la parte de los impactos en caso de incidentes. Todo esto viene también a gestionar situaciones nuevas en estados nuevos de control
Y ven ustedes, por ejemplo, en el desarrollo digital, con esta gráfica que quería dárselas también, las regiones que utilizan el desarrollo de industrias digitales. Por ejemplo, ustedes ven Norteamérica, cómo anda en estos momentos, Europa Occidental, todo lo que es la OCDE. Entonces, miren, por ejemplo, en este detalle que tanto le han dedicado al desarrollo industrial y observarán también lo que es también el uso de e-commerce de acuerdo al tamaño por empresas, que les decía, vean casos como el brasileño, el chileno, Colombia también, casos como Costa Rica, que ya anda presente en esto, está tratando de hacer grandes esfuerzos sobre este tema y también lo que son el aumento de las opciones digital de los negocios, cómo pasar de la empresa tradicional a la empresa ya digital, que China no es de extrañar que esté en esos niveles porque ellos tienen ya ciudades que cuentan con inteligencia artificial, ya han desarrollado varias situaciones con diferentes industrias dentro de la parte de su país. Es una ciudad muy famosa ellos, que es la ciudad inteligente Sichuan, que por ahí los encontrarán en documentales, la famosa Sichuan, que presenta importantes avances en materia ya de IA, que se está transformando, ya es un estilo de vida para lo que es la ciudadanía que es habitante de allá. Entonces, ¿qué les digo hoy a ustedes y a cada uno de los que nos están escuchando? Conclusiones sobre este tema y hoy se las comparto. La IA será un motor de productividad que puede generar entre un 5 y un 7% al PIB mundial hacia el 2030, especialmente en sectores como comercio electrónico, logística, finanzas, salud, pero su distribución será desigual si no se acompaña de políticas inclusivas. Y eso es muy importante que nos quede claro, que dar marcos de leyes equitativos que incluyan la parte humana, incluyan aquellos sectores que son sensibles a la economía de un país. El e-commerce evolucionará hacia nuevas experiencias hiperpersonalizadas gracias a la IA, con recomendaciones predictivas, automatización de la atención al cliente, cadenas de suministro inteligente, lo que reduciría costos y ampliará mercados, pero también que vaya de la mano con capacitación a lo que son los empresarios, a lo que son los funcionarios de empresas y que se les dé certificaciones con este nuevo concepto. En la desigualdad digital como riesgo estructural, las brechas de acceso a infraestructura y educación pueden profundizar desigualdades entre países o entre ellos, por lo que tiene que haber gobernanza inclusiva, planes de gobernanza inclusiva para ser claves que eviten que la IA se convierta en un acelerador de inequidades. Entonces, también eso es otro tema por manejar. La revolución del empleo, lo que les decía, ya los trabajos rutinarios se están viendo totalmente desplazados. Entonces, ¿cómo crear nuevas situaciones a través de datos, la ética algorítmica, la ingeniería de prompts, para poder generar reconversión laboral y capacitación continua, incluir a la población y darle las características de lo que implica capacitaciones en IA y también las formas de comunicación, educación y consumo cultural, creando nuevos lenguajes híbridos entre humanos y máquinas, que también se tome en cuenta eso, y la equidad de género, que vuelvo a insistir, será más inclusiva si se fomenta la participación tanto de mujeres, hombres, minorías, en donde se dé la inclusión de ese sector que es importante para la sociedad y que haya equitatividad, justicia y distribución en cuanto al desarrollo de puestos de trabajo y el desarrollo de también lo que es la parte de estudios y la ética y confianza, que vuelvo a insistir, que las empresas que implementen principios de transparencia, explicabilidad, protección de datos, serán más confiables, atractivas para consumidores y reguladores. Ahora el consumidor busca las empresas que son sostenibles y que generan prácticas de responsabilidad social corporativa. Eso hay que cuidarlo muy bien. Igual lo que es la cooperación global y regulatoria. Estamos con un marco de atención de innovación y regulación. Entonces, tenemos que equilibrar la dependencia tecnológica de grandes potencias con el desarrollo de marcos propios de gobernanza adaptados a cada realidad de cada país en Latinoamérica. Y lo que insistía, ¿verdad? La sostenibilidad, reducir la huella de carbono, mejorar procesos agrícolas, urbanos e industriales y convertir a la IA en una herramienta clave contra el cambio climático. Si se sabe implementar con visión ambiental, y la humanización de la IA, que el mayor reto no solo hay que verlo como técnico, sino también cómo garantizar que la IA se desarrolle para potenciar las capacidades humanas, más no para reemplazarlas. Y eso es muy importante que la sociedad, el gobierno, los diferentes actores la alineen con los valores humanos universales. Al final, hoy les quiero decir a todos ustedes, y les dejo esta otra máxima de parte de un servidor hacia ustedes, la inteligencia artificial será verdaderamente poderosa cuando impulse inclusión, equidad
y bienestar en nuestras sociedades. Y es lo que les digo hoy en esta tarde tan hermosa. Aquí les dejo mi información por si quieren contactarse conmigo. Si tienen alguna duda o consulta, les dejo mi correo personal, mi perfil de LinkedIn, que por ahí me pueden encontrar también, y mi Facebook, que es Tips Empresariales, que es el programa que tengo en la potente Radio TV, que también por ahí me pueden localizar. Y hoy les digo no solo muchas gracias, sino que hoy quiero, en este caso, darles una última máxima a todos ustedes que nos observen, a todos ustedes. Nosotros somos valiosos, somos una región rica, somos una región histórica y mística, y de nosotros depende trabajar en conjunto para hacerla cada día mejor. Y simplemente les digo prosperidad y bendiciones a todos los que nos escuchan en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Max, por su excelente ponencia, un tema muy interesante. Continuamos con la ronda de preguntas. Entonces, como primera pregunta tenemos de Karina Flores. Entonces, si la inteligencia artificial está cambiando la economía global, ¿hasta qué punto debería transformarse también la educación? A Karina Flores, mis más sinceros saludos, y me gusta la pregunta que está planteando, porque viera que Karina, yo también soy de esa máxima, ¿hasta qué punto debería transformarse también la educación? Porque la inteligencia artificial no solo ya es un estilo de vida, sino que también tiene que ir de la mano con las reformas a lo que es el sistema educativo, y ya eso cada país va a tener que tomar conciencia sobre eso, porque ¿qué quiero decir? Ya nosotros no nos podemos quedar con la educación tradicional y testigo, usted, bueno, no sé si será estudiante de la UICS o participante, pero testigos acá, los que estamos en este momento, vean lo que hemos tenido que hacer, los que somos docentes a nivel de Latinoamérica y meternos en la mente X cantidad de sistemas para poder dar conferencias, para poder dar clases, incluso manejar ya programas de forma inmediata, de golpe, para poder educar al estudiantado actual con nuevas habilidades tecnológicas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los sistemas públicos, privados y técnicos a nivel de educación tienen que tomar importantes cartas en el asunto con la implementación de nuevas metodologías, nuevo conocimiento. Y aquí podemos hablar de un modelo muy interesante que es la educación dual, que yo sé que esto ha generado una temática muy polémica, pero si se maneja desde el punto de vista justo y equitativo puede llegar a grandes cosas, que es la experiencia del aula con la experiencia laboral. Y esto que usted dice es importante porque en un momento, en el siglo XX, se inició con la introducción de la informática a centros educativos escolares y secundarios. Y yo fui uno de los primeros que tuvo que, me recuerdo de niño, asumir eso, pero ahora qué pasó, que ya cambió y ahora hay que meter un modelo que responda a las nuevas necesidades de mercado. Entonces, esto implica que la educación también está dentro de este detalle y no se extrañe que ustedes en sus universidades tengan que implementar incluso lo que se llama la gamificación, ¿verdad? Y las famosas clases invertidas, donde ya ahora el estudiante es el que se empodera, es el que plantea conocimientos y con esta metodología estén cómo ver situaciones del entorno de acuerdo a mi carrera en importantes soluciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tiene que haber leyes, ya tiene que haber marcos de formación regulatoria sobre lo que es el modelo educativo y ya es una realidad que la tenemos en estos momentos. Muchas gracias. La siguiente pregunta del maestro Fernando. Según en su opinión, ¿en cuánto tiempo vendrá otra tecnología que tome el lugar de la IA debido a la continua reingeniería? Al maestro Fernando Reyes, mis respetos, mis saludos, un placer verlo por este medio. Maestro, muy importante esa pregunta que usted dice. Le voy a decir algo que va a llamar la atención y no quiero verlo como una manera de burla jamás, porque esto hay que entenderlo. La humanidad ha pasado por importantes periodos de transición y decía mi abuelo materno, que Dios goce, que lo quiero mucho y lo llevo en mi corazón. Él me decía así, Cholito, una forma de decirlo con cariño, Cholito, de ahí, para que un cambio llegue tienen que pasar 100 años, y siempre se hablaba de los famosos 100 años. Ahora, ¿qué pasó? Que las tecnologías que hoy tenemos están entrando de golpe. Aquí ya no podemos hablar de tiempo ni espacio, ahora tenemos que hablar de que están entrando por segundos, están entrando por minutos, y ahora no se habla de un cambio, qué sé yo, de largo plazo, sino que ahora son cambios de corto plazo y para muestra un botón, vea lo que nos provocó la pandemia.
La pandemia nos provocó acelerar la tecnología hacia 10 años de desarrollo. ¿Por qué? Porque nos agarró de sorpresa. Nadie nos imaginamos que estaríamos en esta vía dando una conferencia virtual. Nadie se imaginaba que íbamos a estar dando clases online. Nadie se imaginó que íbamos a estar gestionando, por ejemplo, productos y servicios con apps, o sea, masificadamente. ¿Y qué provocó esto? Que ahora el mercado se ha vuelto dinámico, de cambios constantes, se ha vuelto demasiado acelerado. Entonces, vean todos los cambios que están ingresando y ahora con la IA están ingresando más aplicaciones, están ingresando más buscadores, están ingresando constantemente nuevas reformas, lo que nos obliga a que tenemos que estarnos certificando constantemente y ya no solo tener el título universitario y que no se malinterprete. No estoy diciendo que no es importante la universidad porque yo soy de la academia, sino que hay que complementar con certificaciones y estar al tanto de los últimos avances y lo digo abiertamente y se lo digo al maestro. Vean que yo en estos momentos me estoy certificando en e-commerce y marketing digital y entré en un grado de conciencia de que ya no era suficiente solo con el mercado tradicional, sino llevar una certificación en estos momentos con una reconocida organización que ustedes la conocen a nivel mundial en marketing digital, en e-commerce, para entender nuevas herramientas, porque esto nos está obligando a que ahora las decisiones tienen que ser de minuto. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Máximo. ¿Cómo podemos disminuir o erradicar las brechas y muchas veces barreras de género en la tecnología? Qué bonita pregunta para el oyente máximo. Qué placer verlo por acá. Y es una muy, muy buena pregunta porque aquí viene un tema más fuerte, cómo reducir las brechas. ¿Qué quiero decir? Que los países de Latinoamérica ya tenemos que tomar conciencia en crear no solo marcos regulatorios, en crear planes gubernamentales para empezar a tomar acciones a nivel cultural y social sobre lo que son las brechas. ¿Qué quiero decir? La inclusión de lo que es el Internet más allá de las zonas urbanas, lo que es en este caso el espectro de fibra óptica a zonas donde no se tiene acceso, lo que es los centros educativos, poder generar programas de acceso gratuito a las comunidades. Es que Ido Máximo me está dando una buena pregunta, porque sí quiero compartir algo que se está haciendo acá en mi país, en Costa Rica, y lo quiero destacar. Aquí tenemos un ente de carácter social que se llama AGECO. Si tienen la duda, significa Asociación Gerontológica Costarricense. Es especializado en la atención ya de personas adultas mayores. Y ahora tomaron una decisión muy importante que están entendiendo que la población en Costa Rica se nos está aumentando a nivel adulto mayor. ¿Y por qué? Porque ya es un tema que se está determinando a nivel de demografía con el paso de lo que es el aumento de la población adulta mayor y lo que es la reducción de la población joven. Entonces, ¿qué cartas han tomado en el asunto gobierno y este ente? Que tenemos que educar a nuestra población adulta mayor en cuanto a la brecha digital y se están tomando con ellos como primer grupo lo que son cursos gratuitos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que aprendan a manejar actividades de su vida cotidiana. Incluso ya se ha estado pensando en tomar en cuenta a otros sectores vulnerables para incluirlos con este tipo de situaciones. Entonces, tienen que haber entes que de la participación a marcos, a, ¿cómo es? A normativas, a marcos de normativas regulatorias que generen no solo la equidad, sino programas de inclusión. Y muy importante también en la parte de género, a las mujeres poderlas incluir. De ahí que aquí en Costa Rica ya tenemos universidades que están generando becas, en este caso de características especiales, para personas, en este caso, como el de las damas, que se incluyan dentro de lo que son las carreras, hasta que ya hay universidades que están originando este detalle, con programas de becas de inclusión para que la mujer que viene de zonas alejadas de la parte urbana puedan incluirse y ser parte del desarrollo de lo que es económico, pero personas con características especiales en cuanto a la limitación de recursos. Entonces, apenas esto es una pequeña parte del pastel, yo lo reconozco, todavía nosotros a nivel de IA no tenemos un marco, bueno, tan fuerte, pero estamos haciendo estas iniciativas y esto es lo que quiero decir, que tienen que haber programas de inclusión social, programas de desarrollo social, programas de desarrollo cultural, entes participantes para que evitar estas importantes situaciones y caer en lo que se llama el riesgo social. Gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta de Noé. ¿Cuál considera usted que fue el objetivo de Donald Trump
de invitar a su traspaso de gobierno a grandes líderes del mundo tecnológico y quienes tuvieron un lugar destacado junto a funcionarios de alto nivel. A Noé, saludos. Y esa es una situación que yo lo digo, bueno, ahora que se dio eso, hay situaciones muy fuertes sobre ese detalle, porque ustedes notarán que uno de los importantes líderes del mundo moderno es Elon Musk. Ya sabemos quién es Elon Musk, ¿verdad? Entonces hablamos que en algún momento estuvo como parte del gobierno de Donald Trump y esto viene a dar una situación muy fuerte porque puede dar para muchas interpretaciones. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si bien es cierto, invitó a varios líderes y el objetivo era definir una serie de líneas sobre lo que es el uso de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, yo sí soy de una línea y esto es algo muy mío y sí lo quiero destacar ahora que lo dice Noel. Los países no nos podemos ver como aislados. Es cierto que existen este tipo de cumbres y reuniones. Y yo vi toda la situación y vi las noticias del caso, pero también yo me puse a pensar en mis adentros, ¿qué tanto de conciencia social y qué tanto de desarrollo estarán pensando en ellos para partes como América Latina o zonas vulnerables con el concepto de lo que es la inclusión, el crecimiento, la equidad, que vuelvo a insistir sobre esto, que sería muy importante porque no podemos dejar de lado que el crear cumbres no es solo para atraer a líderes, sino también es qué líneas vamos a tomar sobre eso y qué tan cierto es que también vamos a, insisto, a evitar para poder tomar en cuenta al hombre y a la mujer, pero ¿qué busca él en este congreso? Y lo voy a decir, ¿cuál es el objetivo de haber recopilado grandes líderes? eh, el generar nuevos sistemas de desarrollo tecnológico, ¿para qué? Para competir contra China, porque él sabe que en estos momentos ha perdido la posición, está perdiendo la posición de mercado a nivel internacional y está viendo que China se está transformando en el nuevo líder mundial en materia tecnológica. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de él? Principalmente ver hacia sus adentros, pero yo soy de una línea también que tiene que verse la parte social hacia otros países que son vulnerables, porque el objetivo de este congreso, esta cumbre que era poder buscar nuevas formas de caminos y desarrollo hacia Estados Unidos como la potencia que ha sido y que en estos momentos está ante grandes disruptivas, entre grandes disyuntivas, que es el desarrollo de ellos frente a China, el desarrollo mundial, su hegemonía mundial. Entonces, ¿cómo evitar esos detalles a través de mentes brillantes y poder competir hacia eso? Porque ya vemos que China ha venido muy fuerte hacia América Latina, hacia este mercado, está trayendo empresas de gran avanzada. Han habido acuerdos comerciales con otros países, incluso la cultura la están extendiendo ellos a través de documentales, a través de programas traducidos al español, y al igual con el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de industria, podemos hablar móvil. Entonces, vean lo fuerte de este detalle y eso es lo que él busca en ese sentido, pero en mi opinión también yo digo, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué situación equitativa y beneficiosa hay para nosotros en esto? Entonces, vuelvo a insistir que no solo lo podemos ver por una potencia, sino también cómo todos podemos crecer de la mano en conjunto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Lucía. ¿Cómo pueden las empresas latinoamericanas diseñar e implementar marcos de gobernanza de la IA que equilibren la innovación tecnológica con la responsabilidad ética, la inclusión social y la creación de valor estratégico en contextos de desigualdad y regulaciones emergentes? Muy buena también esta pregunta de la compañera que acá me la está planteando. Para llegar a eso, tienen que crearse comités a nivel gobierno y a nivel privado, ya no solo gobierno, lo digo abiertamente, en países donde hay grandes desigualdades, todos los actores tienen que jugar un papel importante, desde el sector público, el sector privado, los gobiernos locales, que en algunos casos les dicen municipios, en otros municipalidades, en otros prefecturas, depende del país, e incluso tiene que haber cámaras de comercio también que sean parte de esto para poder generar una nueva situación, porque voy a dar una situación, destacar un caso. Tenemos que pensar no solo en la equidad y la igualdad, sino que eso se mire hacia la creación de zonas económicas especiales y que esas zonas económicas especiales también vayan de la mano con el sector educativo, como lo dije ahora. O sea, tienen que ser
todos los actores involucrados en el desarrollo de un país para poder generar nuevos reglamentos, nuevos marcos regulatorios, nuevos marcos equitativos, pero también la generación de fuentes de empleo y también generar rondas de, por decirlo así, de negociación o rondas de implementación de nuevas leyes donde se respete la soberanía local, que es muy importante, y ante todo también la parte del acceso a lo que es en este caso la tecnología y el desarrollo de habilidades tecnológicas y crear programas especiales en conjunto con el sector público y privado que puedan ayudar a esos sectores vulnerables o a esos sectores en desigualdad a poder tener acceso a la adquisición de habilidades tecnológicas, que eso se está volviendo ahora necesario. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, eh, ¿qué políticas mínimas debe tener una empresa de la región para evitar que su IA cause discriminación o afecte la privacidad de las personas? Esta es otra pregunta muy importante. Y aquí sí me gusta que la estén poniendo a acotación porque esto que está diciendo la persona que nos está planteando la pregunta viene a dar una serie de debates y aperturas a la discusión. Tienen que haber mejoramiento sobre lo que son los códigos de trabajo con respecto a la inteligencia artificial. Ahora los códigos de trabajo no solo pueden ser para empresas tradicionales, sino para empresas que están implementando la IA. Mejoramiento sobre lo que es ley de acoso laboral, porque ya no solo se habla del acoso laboral tradicional, tenemos que hablar del acoso laboral, en este caso virtual. Análisis sobre lo que es, en este caso, el desarrollo del comercio, porque lo que son códigos de comercio tienen que estar enfatizados ahora en nuevas situaciones sobre lo que es el comercio electrónico. Entonces, vea qué interesante porque ya tiene que hacerse un análisis de las leyes actuales que tenemos en cada país y empezar a implementar lo digital que nos está conllevando a entender qué cosas son importantes de considerar, porque ese detalle no se puede dejar de lado en cuanto a lo que es la parte legal. ¿Qué quiero decir? Que hay que hacer un ajuste entre las leyes tradicionales versus las leyes digitales. Ejemplo, la ciberseguridad. Tiene que haber leyes sobre la ciberseguridad. Cada empresa tiene que tener mínimo leyes de ciberseguridad para evitar esta parte de lo que es, en este caso, la parte penal, la parte, por ejemplo, laboral, la parte civil. También les decía, en la parte, en este caso, también persona, la parte ética. Entonces, tienen que haber también comités de ética dentro de las organizaciones que regulen este tipo de cosas y crear comisiones especiales dentro de las empresas que vayan de la mano con la responsabilidad social corporativa ahora digital, ya no solo tradicional, sino digital, y que vayan de la mano con especialistas en cada área de la empresa que estén planteando nuevas situaciones a mejorar. Muchas gracias, doctor Max. La siguiente pregunta de William. ¿Es verdad que hoy más que nunca se necesita desarrollar más que habilidades pedagógicas, habilidades psicológicas? Esta pregunta que me hace el señor William, y lo voy a decir abiertamente, la pedagogía siempre va a ser importante. La andragogía va a ser importante, porque no solo tenemos que hablar de pedagogía, tenemos que hablar de andragogía. La andragogía se refiere a la educación de adultos. Entonces, vean las dos aristas que uno tiene que tener en cuenta, pero también estas no se pueden descuidar de la mano con esta pregunta que él hace, porque todo es un complemento. Entonces, todo tiene que ser un complemento equilibrado para poder hacer las cosas de la mejor manera posible, porque ahora las nuevas habilidades digitales nos están obligando que también tenemos que mantener los principios básicos de la pedagogía y de la andragogía, pero llevarlos de la mano de una manera equilibrada. No podemos divorciar ninguna parte de la otra, sino que tienen que ser un complemento en sí para irse adaptando a las nuevas situaciones o estados en los cuales nosotros como profesionales nos estamos enfrentando. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Carlos dice, siempre he estado de acuerdo con la llegada de la IA. Sin embargo, he pensado que lo que también genera en el ser humano es la pereza mental, el atrofiamiento del cerebro, pues ya con la IA lo hemos dejado de usar. ¿Qué tanto afectaría a futuro este fenómeno al ser humano? Esa es otra pregunta y la que dice don Carlos también. Mis saludos, mis respetos, qué placer tenerlo por acá. Viera que eso que usted dice, yo también me lo he planteado, porque esta es una arista que siempre se ha venido a poner como el dedo en la llaga, por decirlo así.
Si la IA avanza, ¿qué tanto nuestras habilidades cognitivas, mentales y nuestras habilidades, en este caso, de razonamiento se pueden ir perdiendo? Y esto es lo que voy a decir desde mi experiencia. Yo me certifiqué hace un año en ChatGPT. Me encontré comentarios de todo tipo que me decían un montón de aspectos desde el punto de vista muy fuerte por parte de algunos colegas. Y yo me certifiqué porque dije que era una necesidad conocer, porque yo no puedo decir si algo es malo si yo no conozco el producto para entenderlo y apreciarlo. Entonces, ¿qué me enseñó, digamos, esta certificación? Que además de la IA, la parte cognitiva siempre va a ser necesaria. Y voy a decir algo aquí, enfrente de toda la audiencia. Imagínense en que yo, hasta para planificar mis conferencias y las clases, como docente que soy, yo las escribo a mano. Yo sé que ustedes se van a sorprender y me van a decir, ¿pero por qué? Para evitarme situaciones como el túnel carpal a largo plazo y estar moviendo la muñeca, estar haciendo un poquito de stretching, pero también para estar activando mis ondas cerebrales y poder estar razonando. Incluso yo que soy escritor de artículos científicos, yo los estoy haciendo ahora a mano y estoy volviendo a mi época de estudiante a consultar los libros físicos. ¿Por qué? Porque es muy importante generar actividades en donde el razonamiento siempre se esté utilizando, porque esto que dice el compañero Marcos es cierto, esto nos puede llevar a una situación en donde estamos perdiendo la función de la comprensión lectora, la función de la comprensión de razonamiento matemático, razonamiento humano. Entonces, voy a decir esto. Tienen que haber marcos regulatorios con la IA. Me voy a explicar. Tienen que haber marcos regulatorios. O sea, yo no estoy diciendo quitemos la IA, no, de la educación, no. Estoy diciendo se puede utilizar, pero tienen que haber ya marcos regulatorios. ¿Hasta dónde podemos utilizarla y qué otras cosas se aceptan? Porque también ya hay softwares que detectan la IA en trabajos académicos. Entonces, vean que hasta esto en las empresas hay gente que utiliza, digamos, el ChatGPT, el QWEN o el DeepSeek para sus trabajos laborales, pero yo siempre les digo, la IA no te va a dar todo exactamente. Tenemos que estar corroborando con documentación de dónde extraemos los datos. Por eso ahora yo me he dado la tarea de equilibrar cuestiones tradicionales versus cuestiones, ¿cómo lo digo? Cuestiones digitales. Incluso yo utilizo mucho tecnología, pero también yo hago un equilibrio hasta dónde se pueden dar y tienen que haber ya marcos regulatorios en instituciones sobre este detalle, hasta incluso comités que se encargan de esto con reglas claras y específicas qué se da y qué no se da. Y en el caso de la sociedad, que es otro ente aparte, y ya estamos nosotros, los que somos padres de familia, esposos, esposas, también tenemos que tomar cartas en el asunto desde el hogar. Acuérdense, la educación viene desde el hogar y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Generando actividades cognitivas en los niños, en los adolescentes, donde no se pierda eso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Evelyn. ¿Qué nuevas profesiones o perfiles profesionales visualiza usted que emergerán en este contexto y qué competencias deberían priorizarse para ser competitivos en dichos campos? Muy buena la pregunta de Evelyn y aquí viene otra parte muy interesante. ¿Qué profesiones vamos a ir viendo? Además del científico de datos, el ingeniero Machine Learning, el especialista de productos, el especialista de experiencia cliente, el especialista, por ejemplo, de ética de IA. Sí la veo, mira que sí veo esa, el especialista de ética de IA, porque tiene que ser una persona que esté analizando constantemente situaciones o detalles que se den con la IA. E incluso podemos hablar de el analista de IA sostenible también, por decirles un caso. Y ahora que ya Evelyn me lo plantea, un saludo a Evelyn, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que ahora hay que buscar especializaciones y certificaciones como lo que es negocios digitales, transformación digital de las empresas. Tenemos que pensar ahora, bueno, el ChatGPT por lo menos para el que quiera empezar y conocer, empezar con un ChatGPT para entenderlo y apreciarlo, que es el de inicio que yo recomiendo, pero ya hay que pensar en copywriter y en digital, que también ya eso es otra situación que están pidiendo mucho las empresas, incluso el analista de publicidad online, el diseñador de publicidad online, porque hay que tomar en cuenta ahora diseño gráfico, hay que tomar en cuenta ahora aspectos como en la parte de Gamma para manejar presentaciones, ahora hay que tomar en cuenta programas como el Mid Journey, entonces para la creación de imágenes. Y miren qué fuerte se está dando todo esto, porque nos está llevando a repensar las nuevas competencias. Entonces, ¿qué competencias hay que tener ahora? Si es un mercadólogo, e-commerce, marketing digital, machine learning. Si es, por ejemplo, qué sé yo, un docente, voy a poner el caso de muchos de ustedes que están acá, los colegas docentes, tenemos que tener
ChatGPT, tenemos que tener, depende de la especialidad o de la carrera, bueno, voy a poner una general para que no suene así tan horrible. Además de ChatGPT, tenemos que tener copywriter, tenemos que tener Gamma. Entonces, vean qué interesante porque eso te abre un metaverso de un montón de posibilidades de cursos que van específicos y ligados a las carreras. Ahora sí, en el caso de Sara, ¿qué recomiendo yo? Tenemos que estar viendo Coursera, tenemos que estar viendo Google para ver qué hay, ofertas hay en cuanto a las capacitaciones y en cuanto a los cursos, porque ahora están saliendo constantemente, como lo que decía, viene de segundos esta situación. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Juan. ¿Cuáles cree que son los principios éticos no negociables que una empresa latinoamericana, independientemente de su tamaño o sector, debe adoptar de inmediato al implementar IA, considerando nuestra idiosincrasia y realidad social? Qué buena. ¿Me puede repetir, licenciada, el nombre de la persona? Juan, Juan Saavedra. Juan Saavedra. Para compañero, colega Juan Saavedra, es un placer no solo tenerlo acá, sino que, por ejemplo, cosas que no se negocian en la IA, y esto sí lo voy a decir, no lo veamos tampoco tan arbitrario, pero es que es a lo que yo quiero llegar, porque la UNESCO tiene marcos sobre eso. Entonces, ¿a qué voy yo? Tenemos que hablar de lo que es, en este caso, la inclusión de género, que hay cosas que con la IA no se pueden negociar. Tiene que haber equidad de género a la hora de incluir puestos de trabajo. Una cuestión muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este caso, hablar de lo que es la situación también de la justicia social, evitar lo que es el riesgo social, eh, generar fuentes de empleo en donde se pueden incluir a las personas, salvaguardar la equidad, que tiene que haber equidad dentro de las empresas, evitar la discriminación, que eso es otro tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta, la prevención de lo que es la protección de datos del usuario. Para mí eso es muy importante. Y otra cosa que una empresa tiene que tomar en cuenta es la rendición de cuentas. Ahora tienen que hablar de la transparencia, la comunicación, la trazabilidad, la auditabilidad, que eso también es algo muy importante porque son parte de esos desafíos. Entonces también hay que analizar ese detalle y lo que es la cuestión de los sesgos que no se pueden negociar, porque a veces también no deseo sonar como algo muy drástico, pero no todo el tiempo la IA te va a dar un resultado certero. Y aquí lo digo a veces por el tema del capital humano, cuando uno ve el tema de los currículum, y yo sé que es un tema que ha generado mucha polémica ahora en las empresas, que se habla de que muchas veces empresas con IA están revisando solo currículums por IA, y yo digo, tiene que haber la parte humana para que valore ese detalle a la persona, porque todos somos entes, todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras habilidades, competencias, pero también nuestro punto de desarrollo y nuestros puntos de mejora, pero que eso no sea ese impedimento para ser parte de la empresa. Y otra cuestión que es no negociable, que son los valores y las acciones que una día puede recomendar a una empresa hacer en materia del beneficio propio de una organización. Yo digo, siempre tiene que haber esa parte, la proyección a la comunidad. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de José Antonio. ¿Existen algunos países que ya estén regulando y facilitando el aprendizaje en todas las comunidades latinoamericanas? Esta es una pregunta muy bonita, muy interesante. Por ejemplo, José Antonio, voy a ponerme, bueno, nosotros en el caso Costa Rica, estamos empezando a tomar una serie de medidas que han sido iniciales sobre este tema de la IA, mucho con el ChatGPT. Es cierto, ya hay algunas instituciones que lo han admitido, pero se han creado por lo menos principios elementales básicos de qué se permite y no se permite con el ChatGPT en el caso nuestro, y que se ha tomado bajo esa perspectiva. Por ejemplo, los casos como el chileno, que lo destaco mucho, y me van a ver algún colega chileno por acá, chilena, ya Chile se ha metido mucho en este detalle sobre lo que es la IA en función de poder generar beneficios en la ciudadanía a nivel de diferentes áreas. Y cuando vemos este detalle, tenemos que analizar primero el concepto también económico de Chile. Entonces, vean qué fuerte porque también hay que tomar en cuenta aquí que igual México ha tomado cartas en el asunto creando comités de ética sobre lo que es el uso de la IA y ante todo la equitatividad que tiene que haber en la sociedad sobre este detalle. Ha sido apenas muy inicial, sí lo voy a decir, apenas nosotros Latinoamérica
algunos países estamos en ese proceso de inicio. Destaco a Colombia, que también hay un especial cariño por ellos y que están implementando también leyes bastante considerables sobre el uso de la IA y en la parte académica, que admiten y que no admiten la IA, y en la parte económica también, cómo la IA les está tratando de permitir por lo menos tomar decisiones acertadas en ese detalle, digamos, de los que uno ya conoce. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Álvaro. Doctor Sequeira, ¿conoce usted si la IA ya está filtrando la información falsa que está a su alcance y utiliza para sus análisis cuando se formulan los diferentes prompts? Esa es una pregunta muy buena. Y al colega Álvaro ahí que me está escuchando también, muchas gracias por estar acá. Esa es una pregunta muy buena porque con la IA son entes que ya están pensando por sí mismos. Entonces, aquí viene un tema muy interesante, que esto puede dar a interpretación para no manipular ciertas cosas. Y vea qué interesante, esto que dice los prompts, ya se está dando que incluso nos están recreando a nosotros las imágenes que eran fijas de fotografías a nivel de seres vivos, de seres orgánicos, y hasta se puede introducir lo que es voz artificial, creando cosas que pueden ser ahí contraproducentes. Por eso ya hay marcos muy fuertes de regulación como el de la Unión Europea que está tomando cartas sobre el asunto, y eso no deja de ser una realidad, si se lo digo a un Álvaro, claro que sí, eso se está dando mucho para ciertas cosas que pueden ser muy peligrosas y por eso ya se habla del marco de lo que es la persona, incluso vean que hasta fotografías han tomado de situaciones a veces no deseosas con celebridades y la situación con celebridades, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, por ahí ya se habla, además de marcos regulatorios, la protección del usuario con respecto a ciertos usos indebidos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Irma. ¿Cuál considera que es el mayor reto para que las empresas latinoamericanas logren implementar una gobernanza de la IA que sea ética, inclusiva y al mismo tiempo competitiva? La apertura del cambio, el consenso de normas, el acuerdo entre organizaciones de poder colaborar conjuntamente a nivel estratégico y no, decirlo así, cerrarse a esa situación de evitar cosas como la cuestión de la colaboración, la parte de desarrollo, porque esto que le digo a Irma, esto es muy importante, la apertura del cambio. Lo primero que a nosotros nos afecta es la reacción del cambio, y lo voy a decir abiertamente para todos y para todas. La reacción al cambio siempre ha sido una naturaleza del ser humano y les voy a recordar a ustedes cosas interesantes. Acuérdense cuando en sus países se introdujeron por primera vez las computadoras, ¿qué decía la ciudadanía de sus países, verdad? Que nos iban a quitar los trabajos, que nos iban a desplazar, que nos iban a pasar esto, que nos iba a pasar lo otro. Entonces ahora hay que entender que al ver cambios tan disruptivos, ahora nosotros tenemos que entender cómo yo puedo ser parte de ese cambio disruptivo, qué oportunidad puedo ver. Y aquí vienen los famosos rondas de desarrollo estratégico, encadenamientos. Yo creo mucho que las sociedades tienen que hacer encadenamientos empresariales para poder enfrentar esto de manera más equitativa. Creo mucho en lo que es las alianzas estratégicas que pueden hacerlo en donde grandes empresas ayuden a las pymes a ser parte de este cambio a través de la colaboración mutua, a través de la capacitación, a través de la educación. Creo mucho que también entre regiones poder ayudarse a nivel de iniciativas empresariales, a través de lo que son ferias comerciales, a través de capacitación también, insisto, y a través de lo que es las ayudas en cuanto a lo que decimos alianzas estratégicas que permitan, que nos permitan a nosotros poder tener no solo la IA como un complemento, sino establecer reglas claras de mercado. Vuelvo a insistir, tienen que establecer marcos regulatorios a nivel local y entrar a tomar conciencia a quiénes vamos a beneficiar, qué impacto va a provocar y qué tipo de beneficios generamos a corto, mediano y largo plazo para las futuras generaciones. Muchas gracias, doctor. Y como última pregunta de José Antonio, ¿esto quiere decir entonces que estamos entrando a la sexta revolución industrial con la introducción de las IAs? Hey, a don José Antonio, ¿qué le digo? Desde que existe esto, ya estamos ahí con la sexta revolución industrial, porque ya no la podemos decir que hasta ahorita, sino desde que empiezan a aparecer todo este tipo de cambios, nos han obligado a entender que ya estamos en una nueva situación, que es la parte, en este caso, digital y la parte orgánica digital. ¿Y qué nos obliga?
a que tenemos que ver en los cambios grandes oportunidades, porque le voy a retomar esto a un José con una analogía. Vea cuando en algún momento aparece el hombre en el espacio, ¿qué se decía? Era un imposible. Eso de aquí a 200 años, a 300 años, ya es una realidad. Vea cuando aparece el primer automóvil en el mundo. La gente lo veía con asombro y decía, pero eso no es para todo el mundo. Hoy es una realidad. Veamos cuando aparece el primer teléfono celular en el mundo y decían, esto es para unos pocos, ya es una realidad. Lo que quiero decir es que, si ya estamos, ¿no? Ya desde hace rato entramos y la pandemia aceleró esto. El COVID nos aceleró todo esto, nos hizo llegar ya esto a la sexta revolución. Y ahora tenemos que tomar en cuenta que está el home office, ¿verdad? Yo no lo quise decir, pero ya que se presta el tema, que parte de la sexta revolución industrial es el home office, que ya vino a cambiar con la pandemia todo eso. Y esto es un tema que en la familia los impactó a muchos de ustedes y a mí también. Muchas gracias, doctor, por responder todas las preguntas. Gracias a todos por hacer sus preguntas. Intentamos responder la mayor cantidad, pero por el tiempo ya tenemos que ir finalizando. Entonces, antes de cerrar, los invitamos a conocer más de nuestros próximos eventos ingresando a wix.edu.mex, comunidad Wix de Red Alumni o escaneando el código QR de pantalla. Comunicado de certificado de participación les llega en 5 días hábiles mediante un correo electrónico con el certificado y la grabación de la conferencia. Si necesitan un duplicado o la corrección de los datos, tiene un costo adicional que pueden solicitarlo a través del código QR. Sin más que decir, un agradecimiento total a todos los participantes y a usted, doctor, por compartir todo su conocimiento con nosotros. Espero que sea de que nos sume mucho, porque es un tema bastante interesante. Entonces, si tiene últimas palabras, por favor. Licenciada Matos, no solo le digo muchas gracias, sino que le digo hasta pronto, ¿verdad? Pero eso hasta pronto significa que nos volveremos a ver. Y a toda la red alumni, a la WIX, mis respetos, mi consideración, a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas, no solo les digo gracias, sino les estoy diciendo en este momento, ustedes son únicos e irrepetibles, son una sociedad grande, son una sociedad de historia, son una sociedad mística. Nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas y a generar grandes disrupciones siendo los nuevos agentes generadores de cambio y gracias a ustedes estamos aquí y hoy le digo a toda Latinoamérica, valemos la pena. Muchas gracias, doctor Max. Que tengan una excelente tarde todos y nos vemos próximamente en otros eventos. Muy buenas tardes. Hasta luego.